Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Laorden, bienvenidos a otro programa especial de Planeta Futuro sobre el estado del planeta, esta colección de libros que El País y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, han editado para saber dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Hoy queremos hablar de los océanos, de los mares y de todos los seres que los habitan. Y para ello tenemos con nosotros a Manuel Baranje, director de Recursos Pesqueros de la FAO, y a Alicia Mosteiro, experta de la agencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Manuel, los mares y océanos ocupan la mayor parte del planeta, pero todavía son para nosotros en muchas ocasiones algo desconocido, casi ignoto se podría decir, ¿no? ¿Tiene eso que ver con el hecho de que los maltratemos tanto? Pues sí, posiblemente, porque lo vemos como una cosa muy ajena. Los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta, pero más del 90% del volumen habitable del planeta. O sea, es un espacio enorme y es muy difícil de comprender y de entender. Hay muy poca información y mucho desconocimiento sobre el océano en general. Y una pregunta que puede ser difícil, pero si tuviéramos que hacer una lista de cuáles son los principales problemas que azotan a los mares y océanos, ¿cuáles serían esos? Yo creo que el problema fundamental es la polución, diversos tipos de polución, el uso de los recursos, la sobreexplotación de los recursos y la ineficiente gestión de los recursos, también la competencia por el espacio entre la pesquería, el turismo y otras industrias en general. Y quizás no es un problema, pero un reto es el hecho de que en muchos lugares hay una dependencia muy grande de las poblaciones del océano, tanto como pesquería, pero no solamente desde el punto de vista de alimentación, pero trabajo e incluso identidad personal. En el océano azul, el océano abierto, el problema fundamental es también la polución, por supuesto, pero sobre todo la pesca ilegal. Precisamente, Alicia, esta colección habla de que no se trata tanto de salvar al planeta o de salvar a los océanos como de salvarnos a nosotros mismos. Y la pesca ilegal, aparte de afectar a las poblaciones de peces, afecta a esos millones de personas que viven de lo que obtienen del mar. Sí, en efectivo. De hecho, mucha gente, como por ejemplo las poblaciones rurales de países en vías de desarrollo, se ven afectados porque la pesca es una fuente de ingresos y de alimento para ellos y entonces les impacta de manera importante. Pero también otra gente, por ejemplo, la gente que trabaja en la transformación del pescado o el comercio del pescado, también se ven afectados por las actividades ilegales que les quitan esta fuente de ingresos, ¿no? También vemos que no hay que olvidar a los pescadores, que son los que trabajan en la mar en condiciones de mucho riesgo. De hecho, la pesca es la profesión de más riesgo en el mundo. Muere mucha gente en la mar todos los años. Y también sufren condiciones de abuso laboral en muchas ocasiones, como hemos oído de casos incluso de esclavitud en la mar. Con lo cual es un tema muy importante y de magnitudes graves. ¿Y a los consumidores nos afecta de alguna manera la pesca ilegal? Sí, claro, porque el pescado ilegal no pasa por los controles que pasa el pescado legal, con lo cual no sabemos exactamente si lo que nos estamos comiendo cumple todos los requisitos de sanidad y otros requisitos que se miran en el pescado legal, con lo cual estamos tomando un riesgo como consumidor tomando estos productos que no siguen ningún tipo de control. Y ahora una pregunta que se ha repetido muchas veces, Manuel. ¿Hay suficientes peces en el mar para la cantidad de pescado que vamos a necesitar, que vamos a demandar para nuestra alimentación en los próximos años? Buena pregunta. La verdad es que el volumen de capturas de peces en el mar ha sido bastante constante en los últimos 30 años, aproximadamente 80 millones de toneladas al año, muy constante. Y no creemos que esa cantidad vaya a aumentar en el futuro si no repoblacionamos las especies que han sido sobreexplotadas. Un tercio de las especies que capturamos actualmente están sobreexplotadas, 2/3 partes no lo son explotadas de forma sostenible o incluso en algún caso infrautilizadas. Y creo que en el futuro lo que tenemos que asegurarnos es que el 100% de las especies que capturamos son explotadas de forma sostenible y a largo plazo. Precisamente desde hace un par de años ya comemos prácticamente más animales marinos, más pescado producido en la acuicultura que el que sacamos de los mares y océanos. ¿Hay algún problema con que sigamos aumentando esta producción acuícola? ¿Qué retos tiene la acuicultura para los próximos años? Sí, pues muy buena pregunta. El hecho es que actualmente lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos por el éxito de la acuicultura global. La acuicultura ha sido la industria alimentaria que ha crecido más rápidamente en los últimos 50 años. Es un éxito brutal. En los años 60 comíamos 10 kilogramos de pescado por año, por persona.
de media global, y actualmente comemos más de 20 kilogramos por persona. Esta duplicación, este doble del consumo de pescado, está fundamentalmente debido a la acuicultura. Luego es un éxito fundamental. ¿Conseguimos mantener este crecimiento en el futuro? Sí, lo tenemos, debemos hacerlo porque es necesario, sobre todo en lugares en África en particular, donde la acuicultura no está suficientemente desarrollada. Ahora, para seguir así ese crecimiento, lo que tenemos que hacer es primero hacer un mejor control de las enfermedades y de la transmisión de enfermedades que pasan en acuicultura como en cualquier industria alimentaria. Poner más dinero, más inversión en la infraestructura, mejorar la legislación, que en algunos casos no facilita el desarrollo de la acuicultura. Y esos son asuntos que tenemos que tenerlos en cuenta, son retos, pero bueno, hasta ahora lo hemos conseguido. Como digo, el aumento de la acuicultura ha sido impresionante y creo que hay que seguirlo, quizás con no la misma tasa de crecimiento, pero seguir adelante porque los vamos a necesitar a medida que nos acercamos a los 9 billones de personas. Y volviendo un segundo a la pesca ilegal, Alicia, ¿conocemos realmente cuál es el tamaño de ese problema? Bueno, esto es una pregunta bastante complicada porque mucha gente está trabajando en la estimación de la pesca ilegal. Es un concepto, el de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que en sí mismo genera confusión porque obviamente los pescadores ilegales no declaran al gobierno la pesca que están capturando con este tipo de actividades, con lo cual es muy difícil estimar, pero digamos que la cifra que manejamos es de una estimación en el 2009, que se hizo una estimación global que indicó que de 10 a 23.000 millones de dólares anuales se pierden debido a esta pesca. Y esto se traduce en que 1 de cada 5 peces que acaban en nuestro plato puede ser ilegal, con lo cual es un problema muy relevante. Pero más que la cantidad es también importante saber dónde se encuentran las principales actividades ilegales y cuál es la fluctuación en el tiempo y en el espacio para poder actuar allí donde más se necesita para atajar este problema. ¿Y los países han alcanzado algún tipo de acuerdo hasta ahora para afrontar este problema? Sí, de hecho, a través de la FAO, que es un foro neutro en el que los países construyen iniciativas para luchar contra la pesca ilegal y gestionar adecuadamente las pesquerías, pues hay varios instrumentos e iniciativas a nivel internacional. El más importante quizás sea el Acuerdo de Medidas de Estado Rector de Puerto, que impide la entrada de pescado ilegal a través de los puertos, a través de inspecciones que se realizan en el puerto para controlar que el pescado ilegal no pase a los mercados. Esa es una de las medidas más efectivas que han acordado los países, pero también hay otras como el Registro Mundial de Buques de Pesca o también las directrices sobre los certificados de captura, que sería un documento que acompaña al pescado en todo el proceso para garantizar su origen legal. Se trata un poco, ¿no?, de ir estrechando la red para que esos piratas no puedan sacar su pescado al mercado. Pero aparte de alimento, que lo sacamos y mucho de los mares, también los océanos son esenciales para regular el clima, los ecosistemas, la vida en el planeta en general. Manuel, con todo lo que nos aportan, ¿cómo se puede entender que sigamos llenándolos de plásticos, de residuos, vertiendo todo tipo de contaminantes? ¿Cuándo vamos a cambiar esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro comportamiento en tierra, no solamente en el mar. Es un comportamiento donde no estamos dándonos cuenta de que en el mar no hay basureros, no hay quien recoja la basura que tiramos. Luego hay que cambiar nuestro comportamiento en la tierra para que así los residuos no acaben en el mar. Es una cuestión, además, quizás de malentendimiento. La gente no entiende el papel del océano más allá de la pesca. El papel del océano como regulador del clima, como decías, el regulador de muchos otros aspectos básicos para que la Tierra funcione. De hecho, venimos del océano, somos parte del océano y nuestro futuro está totalmente relacionado con el futuro del océano. Y para ir terminando, quería hacer una pregunta para los dos, para cada uno de los dos. Cada uno de nosotros, como ciudadano, ¿qué puede hacer para proteger a los mares y océanos? Alicia, por ejemplo. Bueno, pues referente a las preguntas sobre la pesca ilegal, yo creo que cada consumidor puede intentar verificar el origen de ese pescado que están consumiendo y no interesarse solo por la frescura, sino hay más cosas en el pescado y ver en qué zona fue capturado y si ha sido controlado adecuadamente. Manuel. Bueno, para mí
quizás acabar con dos ideas optimistas. La primera es reconocer que 2/3 de las pescas que capturamos son sostenibles, que hay muchísimo trabajo detrás de mantener esa sostenibilidad y que tenemos que continuar apoyando a los países y a los científicos y a los consumidores para que esa tasa de 2/3 aumente hasta que sean 3/3. Y la segunda cosa, también optimista, es que ha habido una concienciación en los últimos años, hemos visto en particular con respecto a la polución debido a plásticos, y hay muchas ya medidas, promociones de medidas a nivel nacional y a nivel regional para reducir el consumo de plástico que se utiliza solamente una vez, y yo creo que esto también hay que reconocerlo. Estamos cambiando ya como sociedad en nuestra interpretación de lo que significa nuestra actividad y cómo impacta a los océanos. Eso lo vimos ayer mismo, ¿no? con el anuncio de la aprobación por parte de la Unión Europea de esas regulaciones. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchas gracias a Manuel Baranje y a Alicia Mosteiro por acompañarnos hoy aquí. Este domingo los lectores del País podrán encontrar, como en las últimas semanas, el 6º volumen de esta colección, El estado del planeta, que habla sobre los retos que afrontan los océanos y los mares. Muchas gracias.